Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a hacer esta cadena que está construida con varios ochos grandes con piedras y sin piedras. Para hacer los ochos sin piedras vamos a cortar aproximadamente 26 alambres de cobre o de cualquier otro material de 0,9 milímetros de 2 centímetros. Esa es la medida, 2 centímetros, ¿okay? Para construir estos ochos. Y para aquellos que tienen piedra, como estos, que tienen puesta una piedra, necesitamos, en total aproximadamente son 13 alambres, en total, de 3 centímetros. ¿Ok? Entonces yo les voy a enseñar ahora a construir esta cadena. Aquí tenemos la mitad y vamos a seguir construyendo hacia acá. ¿Cómo se hacen los ochos? Lo más importante para hacer los ochos y que queden bien es, digamos, lo esencial es limar la punta. Que quede bien limada, ambas puntas bien planas. Ambas puntas bien planas. Si tienen una lima de metal, mucho mejor. Ambos lados, con nuestro alambre, con nuestro alicate redondo, tomar una punta, ponerle en la marca que hemos preparado previamente y doblarlo completamente hasta armar una P. Una vez que tenemos armada esa P, tomamos firmemente este lado, donde está la P, y hacia el otro lado giramos el alambre completamente para armar nuestro 8. Eso es todo. Nos preocupamos que ambas puntas estén bien limadas y hacemos nuestra P para un lado y nuestra P para el otro lado. Así de fácil. Aquí vamos a hacer algunos para ir rápidamente a hacer los otros. ¿Ok? Así de fácil es hacer estas cadenas de 8. Vamos a hacer el último. Nos ponemos ahí de tope, que nos salga hacia afuera el alambre, redondeamos, hacemos nuestra P, nuestro loop y hacemos el loop con la P al otro lado. Lo tomamos firmemente y lo hacemos hacia el otro lado, en la marca que previamente hemos hecho acá. Perfecto. Esta es la forma entonces de hacer los ochos. Aquí tenemos varios para hacer la segunda parte de la cadena. Y para hacer las piedras con loop, usamos nuestra misma marca, hacemos el loop de salida, una P, insertamos nuestra piedra. Tengo varias piedrecitas acá, preseleccionadas. Insertamos la piedra, tomamos desde abajo y aquí desde la punta, en la marca que hicimos, hacemos nuestra otra P. ¿Ok? Ahí está. Y hacemos lo mismo con todas nuestras piedras que están previamente seleccionadas. Yo hago todos los bastones de un lado primero. Hice una serie entonces que va verde, rosa, blanco, amarillo, verde, rosa, blanco. Entonces yo tengo que construir el otro lado. Aquí voy rosa, blanco, amarillo, verde. Me faltaría otra rosa, ¿no es cierto? Aquí. Rosa, me faltaría otro blanco y ahí estaríamos listos. De tope, que nos salga hacia el otro lado y hacemos nuestra P. Y ahí tendríamos entonces toda la serie completa para el otro lado. ¿Ok? Ahora, ¿qué es importante? Ustedes se fijan, esto
está hacia abajo y esto está plano. Entonces tienen que hacer lo mismo con todos. Lo afirman con el más ancho, un lado, y el otro lo colocan perpendicular, o sea, lo giran y les queda así. Entonces toman la base y el otro lo giran. Entonces queda perpendicular, queda uno así y el otro así. ¿Para qué se hace esto? Para que realmente la cadena no pierda movilidad. Si no se traba. Por eso que es importante que quede perpendicular, no plano. No así con los 8 no hay problema. Entonces aquí vamos a continuar construyendo nuestra cadena. Para eso vamos a usar nuestros alicates planos. Vamos a abrir, ¿no es cierto? Aquí nos toca la rosada. Vamos a abrir un lado, hacia adelante, hacia atrás, pero no hacia atrás. Pero nos falta un detalle para todo esto, y es que tenemos que golpearlos, exactamente. Primero vamos a pasar por golpear. ¿Cómo se golpean los que tienen piedra? Se ponen en el borde, ¿no es cierto? Y con nuestro martillo golpeamos ambos lados. Y queda bien firme, y eso lo hacemos con todo. Entonces ahí ya tenemos todos nuestros 8 golpeaditos. Bien, ahora vamos a armar nuestra cadena. A ver cómo nos va quedando. Entonces aquí vamos a continuar. Aquí yo le puse una con piedra, un 8 sin piedra. Aquí yo ya tengo uno sin piedra, voy a poner entonces el rosa que va con piedra. Y para eso necesito mi alicate plano. Lo afirmo bien de acá, lo abro de aquí, inserto el 8 que tengo hecho, ahí, y lo cierro. Me preocupo que quede bien apretadito, que no haya posibilidad que se salga. Por eso es importante golpearlo. Ahora le pongo un 8. Abro el 8, lo inserto acá y lo cierro. Bien cerradito. Ahora me toca el blanco, lo abro, lo coloco y lo cierro. Faltarían los acá. ¿Cuántos le puse acá? Le puse 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Le puse 7. ¿Cuánto está midiendo mi cadena? Es importante saber la medida. Yo la quiero aproximadamente de 40 centímetros. A ver, me está quedando aquí. Esto aquí voy en 25, ya está bien grande. Más el gancho, así que aquí voy en 30. 30, me faltan unos 10 más, así que estoy bastante bien porque aquí tengo 6 centímetros, así que es esto más 12 centímetros. Tenemos 26 más 12 son 38, más los dos ganchos de cierre son 40, así que estamos bien de tamaño. Vamos, entonces vamos a seguir ahora colocando los 8 acá al final. Para eso lo abrimos el 8.
cortamos de nuestra y puedo armar mi cadena en forma independiente y la pego allá. El truco es cerrarla bien y lo cierro. Prácticamente terminada, faltan solo los ganchos. ¿Qué lista queda? Ahora, para cerrarla, necesito los ganchos, ¿cierto? Esta quedó de aproximadamente, se me olvidó la mitad, me quedó de aproximadamente 18 centímetros, o sea, son 36 centímetros más el gancho. Me va a quedar de 40. El gancho que voy a hacer es este de acá. Voy a construir un gancho de este tipo, un 8 grande para tomarse del gancho. Ahí. Queda perfectamente seguro. Ahora, yo este lo hice en un alambre bien grueso para que ustedes lo pudieran apreciar. Pero a mí me gustaría más hacerlo con un alambre más delgado. Para eso voy a cortar dos alambres de 5 centímetros de largo. Tengo previamente cortados y aquí tengo uno y aquí tengo el otro. Dos de 5 centímetros. Son de 0,9 en este caso. Lo puedes hacer de 1 milímetro, es mejor porque queda más gruesecito. Entonces aquí con mi alicate redondo voy a hacer primero mi gancho, ¿cierto? Esto. Voy a hacer esta parte chiquitita de ahí, esta parte como delgadita, la punta de mi gancho, esto de aquí. Eso de ahí. Para eso voy a preocupar de que esté bien limado la punta y entonces tengo dos de 5 centímetros, me preocupo de limar perfectamente bien mis puntas ahí. Y ahora con mi alicate redondo primero hago esa parte que es una U. Hago una U. O sea que no alcanzo a cerrar este loop, ¿no es cierto? Es una U la que hago. Y con mi alicate plano lo cierro. Lo junto perfectamente bien y ahí ya hice mi gancho. La parte de afuera del gancho. ¿Ok? Ahora con mi alicate redondo, puede ser un lápiz también, un Sharpie por ejemplo. Me pongo con el loop hacia arriba, lo tomo entre mis dos dedos, el loop, y me devuelvo completamente hasta que se topen. ¿Fijan? Ahí. Esto lo puedo acomodar un poquito, me gustan un poco más delgado, lo acomodo y acá hago el loop para tomarlo de la cadena. Para eso me pongo ahí de tope sin que pase hacia el otro lado y hago un loop completo, una P completa. Una vez que tengo la P hecha, me enderezo. Ahí, lo enderezo bien. Acomodar. Y voy a hacer este gancho ahora, que es el 8 chico, ¿no es cierto? Podría usar este mismo, pero para que lo aprendamos a hacer, se hace un loop con el más ancho, un loop completo. Ok, ahí. Y después con este se hace un loop completo hasta que llego al otro lado. Ahí. Para eso puedo usar un lápiz más grande. Este, por ejemplo, me va a ayudar a redondear. Si es que no tengo un alicate como este, que es el que realmente me sirve, que es para redondear completamente esta parte del gancho. Así que ahí estaría
finalmente lo que tienen que hacer, como siempre, ¿no es cierto?, es golpear ambas finalmente entonces coloco una a cada lado. Pongo mi alicate plano, abro este 8, inserto una de las piezas, uno de los puchos chicos, ahí, y lo cierro. Ahí. Y por otro lado pongo el gancho. Reviso que todos los 8 me queden bien cerraditos, reviso todo uno por uno, que estén todos bien cerrados, control de calidad, ahí, todo bien cerradito, perfecto, todo muy bien cerrado. Si hice un buen trabajo no va a haber problema, pero siempre hay algunos ganchos que se abren, así que aseguro de dejarlos bien cerraditos. Si hay alguno que esté blando, lo saco y lo vuelvo a golpear, pero ahí ya estamos ok. Ahora, la aplicación que tienen estas cadenas son innumerables. Ustedes pueden colgarle, hacerle colgante, hacerle cualquier cosa que ustedes quieran y quedan hermosas, hermosas cadenas. Así que les invito a hacer este tipo de trabajo. Aprendan a hacer cadena. De hecho, aquí les voy a poner el link para unos aros de cadena que vamos a hacer con esta cadena tipo cobre. Así que gracias por estar ahí y nos vemos en la próxima clase. ¡Chao!